segundo mensaje, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen más bien de lo que hemos estudiado los martes, y estamos hablando allí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Estamos hablando de un tema muy importante que son los dones espirituales. Y la palabra de nuestro Dios nos dice en la primera a los Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lean ustedes el 14:1. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y estamos, mirando acerca de los dones espirituales. Hay muchos dones, ¿verdad? Muchos dones, pero espiritualmente podríamos mirar que aquí en Corintios, en esta carta, nos hace énfasis especialmente de los dones espirituales, que son 9. Sé que alguien iba a gritar por ahí, iba a decir, son 9. Son 9 los dones espirituales. Y algunos tienen la teoría de decir que los dones espirituales era para la iglesia primitiva, o que era mientras se escribió el Nuevo Testamento, aproximadamente unos 100 años después de Cristo, y que era solamente como para que los apóstoles lo recibieran. Y de hecho los apóstoles, ellos tenían los dones del Espíritu Santo, por decir los 9 dones del Espíritu Santo. Ellos tenían los dones que hemos mirado, que están ahí en el versículo 8 hasta el versículo 10, que son 9 dones. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Don de palabra, de sabiduría, palabra, de ciencia, discernimiento de espíritus, dones de milagros, de fe, de sanidades, de profecía, de lenguas e interpretación de lenguas. Son 3 grupos en esos 9 dones. Y allí la iglesia de los Corintios posiblemente los tenían todos, aunque era una iglesia que estaba un poquito desordenada, aunque había inmoralidad, habían pecados, incesto y así, idolatría, había un paganismo tremendo, pero más sin embargo esta iglesia tenía los dones del Espíritu Santo. Entonces algunos teólogos, digamos así, ellos dicen que los dones del Espíritu Santo era para esa época, que para ahora no, que fue para esa época mientras la iglesia se fortalecía, mientras la iglesia en aquel comienzo donde había tanta persecución, pues ellos tenían que estar revestidos de ese poder. La iglesia nace allí en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, 1 al 4, donde viene el derramamiento del Espíritu Santo. Son todos llenos del Espíritu Santo, son bautizados por el Espíritu Santo, y allí comienza ese gran avivamiento. Entonces algunos dicen que era solamente para aquella época. Otros creemos que todavía se manifiestan los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Hay una contradicción tremenda, es precisamente por eso, porque allí hablaban, por ejemplo, lenguas cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, y había muchos países allí de diferentes lenguajes, y ellos le transmitían ese mensaje de poder a aquellas personas que quedaron impresionados y decían, pero ¿cómo es posible que estos campesinos, pescadores, hablen en nuestro idioma? Y algunos dicen, bueno, si eso existiera hoy en día, si alguien tuviera, por ejemplo, el don de lenguas, pues hermano, tendría un instituto. Claro, venga, ¿cuántas lenguas sabe hablar? No, sé hablar mandarín, francés e inglés. Entonces tendría un instituto para enseñar.
Si tuviera el don de sanidades, de alguna enfermedad en específico, porque el don de sanidades son varios, entonces tendría un centro de sanidad donde muchas personas vendrían. Algunos hermanos, algunos creen que los dones son para negocio, como por ejemplo hubo un hombre que vio que los apóstoles ponían las manos y por la imposición de las manos ellos eran llenos del Espíritu Santo, y entonces este hombre, lo que llamaba Simón, fue y les ofreció platica y les dijo, yo quiero que me den también ese poder a mí para ejercer mejor mi mafia o mi magia. Y entonces ellos le dicen, su dinero perezca. Amén. Y quizás en ese momento Pedro, cuando le dijo su dinero perezca, está contristando el Espíritu Santo. Él esperaba quizás que de Simón cayera muerto como cayó Ananías y Zafira, pero no era así. No era así, hermanos, porque no se trata tampoco de eso, de tener un poder o chicanear con los dones del Espíritu Santo. Ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo el don de palabra de sabiduría, yo tengo el don de discernimiento de espíritus, pero ni siquiera discierne qué espíritu se mueve en casa. Don de sanidades, pero bueno, ¿por qué oramos por los enfermos y no se sanan? Muestre que tiene el don de sanidad. Bueno, para mí, hermanos, lo cierto es que lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, en estos versículos que hemos leído, dice, procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Cuando dice procurad, está diciendo, anhélelo, desee ese don. Son 9, anhele al menos uno, pídale a Dios. Nosotros estamos procurando tener un grupo de música aquí bien elegante, bien bonito. Alguien que llegue y diga, yo toco el saxofón. Hermanos, inmediatamente buscamos y de alguna forma hacemos una colecta, lo sacamos a crédito con la tarjeta y ahí está. Alguien que diga, yo toco el violín, también lo vamos a conseguir, porque ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que vengan más músicos, que crezcan. ¿De acuerdo? Que crezca el grupo de música. Y así sucesivamente. Nuestro procurar que allá en la iglesia de la Tebaida hayan más líderes, hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Procurar que salgan pastores de la Tebaida Quindío. Y así, hermanos, eso es lo que está diciendo allí el apóstol. Y entonces en el capítulo 13 le muestra cuál es el mejor don que puede haber, y es el amor. El amor que sobrepasa todo, hermanos. Allí en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, de nada sirve, hermanos, tener los dones del Espíritu Santo si no hay amor. Lo más importante es eso, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el perdido, el amor hacia aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Pero dice la Biblia que el segundo mandamiento es amarse a sí mismo, amar a tu prójimo como a sí mismo. Nos da a entender que si yo me amo, yo deseo lo mejor para mí, pues también lo deseo para aquella persona que está próxima, que está cerca. Entonces, allí el amor por encima de todo, pero ya en el capítulo 14, el versículo que ustedes leyeron, en el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor, pero procurad, o sea, procurar, ¿qué quiere decir? Anhelen los dones espirituales. Es necesario anhelar los dones espirituales. Bendito sea nuestro Dios. En primera de Pedro 5:6, primera de Pedro 5:6, dice la palabra,
Dice allí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿cuál es la poderosa mano de Dios? Una manota así grandota, ¿cierto? Entonces tenemos que humillarnos bajo esa manota poderosa de Dios. ¿O cuál será esa poderosa mano? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuál será esa poderosa mano? Eso lo vamos a descubrir en talentos, dones y ministerios. Talentos, dones y ministerios. Todo aquel, escuchen esto, todo aquel oyente que desee servir a Dios o en su obra, bien lo desea. O que desea vivir, servir en la obra, en el ministerio o en cualquier oficio, debe saber la diferencia de qué es un talento, qué es un don y qué es un ministerio. Porque a veces confundimos lo uno con lo otro. Entonces tenemos que tener la diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están confundidas. No saben identificar lo uno con lo otro y han tenido experiencias muy graves, por decir. Y algunos hasta se han apartado de la iglesia. Se han apartado de la iglesia. Es más, algunos se han apartado hasta del ministerio por no saber identificar los talentos, dones y ministerios. Tenemos que saber identificar esto. Entonces hay un ejemplo, por ejemplo, de Juan. Es un miembro activo en la iglesia. Este hombre es de buen testimonio. De pronto usted haya escuchado a un Juan que es de buen testimonio en la iglesia. Este hombre llega temprano a orar, cumple con todos sus deberes cristianos. En el hogar es una bendición, colabora con varias actividades en la iglesia. Puede ser un ujier, alguien que ayuda a cocinar, alguien que evangeliza, alguien que está al frente de un liderazgo como cualquier líder que puede haber en la iglesia. Entonces, hermanos, a este hombre está confundido. Él está confundido porque al parecer el hermano Juan está confundido porque el pastor lo quiere enviar a la obra. Claro, con esas habilidades, ¿cierto, hermanos? Muy acomedido, muy atento. Cuando ve que alguien no tiene para la actividad, entonces dice, bueno, yo siento darle la actividad, le compra la actividad. Lee muy bien la Biblia, se expresa muy bien, canta muy bonito, tiene un buen testimonio por todos los lados. Pero cuando le dice el pastor, hermano, yo veo en usted un ministerio, el hombre comienza a temblar y dice, ay pastor, no, yo por ahí como miembro, como colaborador le puedo servir. No, usted tiene un ministerio. Entonces el que le está dando el ministerio es prácticamente el pastor, porque en realidad lo que el hermano Juan tiene que es talentos. Por eso tenemos que identificar muy bien y no confundirnos. No confundir lo que son talentos y ministerios. Una cosa es los talentos que pueda tener una persona. Mira, hay músicos extraordinarios, cantan muy bien para Dios, pero no quiere decir con eso que ya porque canta muy bien va a llegar a ser un pastor. De hecho, muchos músicos tradicionales cantaron muy bonito al comienzo y ya después como que quisieron ser pastores, pero no era eso lo que ellos tenían en el ministerio. Entonces puede haber una confusión ahí y por eso muchos salen al ministerio y fracasan, porque no es fácil. Mire, la Biblia dice, a ver si tengo acá el Romanos 10, no, Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Mire lo que es, por ejemplo, un ministerio. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Ya después de que uno mete la mano en el arado, hermano, sea donde sea, hay que permanecer, hay que seguir, no se puede retroceder, no se puede volver atrás. ¿Y por qué muchos vuelven atrás? Porque, vuelvo y digo, se confundieron los talentos con los dones. Y bueno, en Romanos 6, 10, 13 al 15, pues también allí habla, hermanos, cómo irán, o miremoslo a ver, para no tener ahí que improvisar. En Romanos 13, 10, perdón, 10, 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es un llamado de Dios directamente. Pero usted predica, por ejemplo, como yo decirle, hermano Álvaro, usted acto para pastor. ¿Qué diría el hermano Álvaro? No, hermano, yo me aguanto ahí como líder, yo sigo trabajando, sigo ganando alma para el reino de los cielos, pero como pastor lo pensaría. Miremos entonces, hermanos, qué son los talentos y qué son los dones y ministerios. Talento, dones y ministerios. No sé si... esa es la tabla comparativa que usted me colocó. ¿Sí? Que me haga el favor y me la coloque. La tabla comparativa. O el hermano Santiago la tiene ahí, ya sabe, o usted va y me hace el favor. Hágame el favor entonces mientras tanto, hijo. Talento es una habilidad que Dios concede a todos los hombres, con la cual pueden desarrollar las funciones cotidianas de la vida y a través de las cuales pueden sobresalir en algún campo específico. Y son varios. Dígame un talento. Un talento, hermano Jaime. ¿Cómo? Orar, dice el hermano. Ven. Un talento, hermano Stevenson. Tocar un instrumento. Hermano Álvaro. Hacer una comida muy rica. Entonces los talentos hay que definir, hermanos, ¿para quién son los talentos? Para todo el mundo. Desde que la persona nace ya comienza a desarrollarse, hermano, ya tiene un talento. Amén. Ya comienza a tener un talento. Y entonces, a medida de que va creciendo, por ejemplo, voy a dar una comparación de uno que monta cicla, por ejemplo. Entonces él va creciendo, le compra una bicicleta y es ese anhelo por montar en bicicleta. Y el anhelo es que le compren una bicicleta. Y le ora a Dios, quizás no tiene recursos. ¿Cuántos han escuchado de un ciclista por allí de Antioquia? No me acuerdo cómo se llama el paisita. Y este hombre, hermanos, Rigoberto, que le sacaron hasta una novela y todo eso. Y este hombre pues no tenía para una bicicleta. Y la mayor parte de estos ciclistas profesionales no tenían ni para una bicicleta. Y les tocaba montar en una bicicleta, hermanos, sin neumático. Con solo los rines, por ahí una bicicleta vieja, pero ahí cogieron fuerza y cada día trabajaron hasta que se consiguieron una bicicleta y ya comenzaron a montar y así sucesivamente, hermanos, y hoy en día son tremendos profesionales. Entonces lo que hoy es que nacen y cogen ese talento y comienzan cada día a capacitarlo, a desarrollarlo cada día más con perseverancia hasta que llegan a ser profesionales. Y así, hay muchos talentos, hermano. Hay personas aquí que no saben manejar moto, o usted sí lo sabe hacer. Hay otros que no saben manejar un carro, eso también es un talento. Hay otros que, vuelvo y digo, ni siquiera bicicleta, pero sí hay personas que saben manejar, montar en bicicleta. Hay personas que construyen casas, y casas muy bonitas, y así sucesivamente, edificios, de todo. Son talentos que los tiene todas las personas. Otros para la música, cantan muy bonito. Unos cantan para Dios y otros cantan para el mundo. Los dones del Espíritu Santo.
Los dones del Espíritu Santo es la facultad, poder o manifestación sobrenatural dada por Dios a algunos miembros de la iglesia para ayudar en el ministerio establecido. Y son 9. Se dividen en 3 grupos, los dones espirituales. Ya los vamos a mirar. Están también los dones ministeriales. ¿Cuáles son? Es el llamamiento que Dios hace a ciertos hombres de la iglesia para ejercer un trabajo espiritual de tiempo completo y con una unción especial para el perfeccionamiento de los santos. Ya lo vamos a mirar más adelantico. Lo que quería era que miráramos la tabla comparativa. Ya están por ahí la tabla, ¿sí? Allí está la tabla de ¿qué? De los talentos. ¿Sí? Tabla de los talentos. Son varios. Allí, por ejemplo, podemos mirar en el beneficio. El beneficio de los talentos. Son varios géneros, como ya lo dijimos algunos: música, arte, oficios, investigaciones, escribir libros y artífices. ¿Para quiénes son esos talentos? ¿Para quiénes son? Para todos los hombres y mujeres, lógico. Cada persona posee uno o varios talentos a la vez, creyentes o inconversos. Una comparación: Oscar Medina canta para Dios, Shakira canta para, y tienen talentos tremendos, impresionantes. ¿Para qué se usan? Los cristianos, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿amén? Para la gloria, para glorificar a Dios el creyente. Los inconversos, para el servicio del diablo, ¿amén? Para eso lo utilizan. Lástima esos talentos tan preciosos, ¿no? Más abajo, la segunda parte, dones espirituales, que se dividen también en tres partes. Se les llaman dones de revelación, que son para saber. Más adelante lo vamos a mirar, pero dones de revelación son 3. No sé si está ahí, pero usted me podría decir cuáles. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. ¿Para qué? ¿Para quiénes son? Para algunos miembros de la iglesia, los que han sido llenos del Espíritu Santo o el bautismo. Y aquí dice evidencia las lenguas en este estudio. ¿Para qué se usan? Para la gloria de Dios, para edificación personal, para beneficio de la humanidad, para edificación de los oyentes o iglesia. Tercero, dones ministerios. Dones ministeriales son 6. ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahí están ya, ¿no? Mire para acá. Apóstol, podríamos mirarlo de esta manera: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, acompañado de algunos dones, cada uno. ¿Por qué uno mira como si fuera la mano poderosa? Porque este gordito podríamos decir que es el apóstol. El profeta no es el que profetiza y dice: a usted le va a ir bien, a usted le va a ir, usted va a ser rico, usted va a ser millonario, usted así tenga así 10 mujeres, hijos regados por todos lados, pero el Señor por ese talento que tiene te va a llevar a las naciones, te va a respaldar. No, el profeta es uno que señala. Usted mira a Isaías, por ejemplo, él murió aserrado, dice la historia que murió aserrado con las piernas hacia arriba y lo aserraron. Jeremías fue maltratado, y así cantidad de profetas, por decir la verdad, por señalar el pecado. Es alguien que señala el pecado. Pero también al profeta, ya miramos otra cosa. El evangelista se le compara como el dedo medio, porque es el dedo de ¿qué? Del corazón, ¿cierto? Corazón quiere decir que siente pasión por las almas perdidas. Siente esa carga por las almas perdidas. Pero hoy en día vemos evangelistas que van en aviones, en hoteles de 5 estrellas, y hasta chicanean y dicen: bueno, si me dan el hotel, bueno, no, está bien, yo no les cobro, van a llenar el coliseo, sí,
o el estadio, yo no cobro ofrenda, pero cobren cada persona que entra 500,000. Y entonces entran, imagínense, 20,000, 50,000 personas a 500,000 pesos. Y todo mundo, la gente anda enceguecida porque quieren escuchar algo nuevo, un milagro. Alguien que quizás se quite la chaqueta y les diga, reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben la unción, reciben sanidad. Y eso es lo que quieren. Entonces van 50,000 personas a un estadio y 20,000 caen al suelo y dicen, recibieron algo. Y por fe, pues algunos son sanos. Por la fe de ellos, no del que está haciendo el show. Pero esos son los evangelistas que hoy se conocen. Pero no, evangelista es prácticamente como aquella persona, esos misioneros que van allá a la carrilera, que van allá a la Nueva Tebaida, segunda etapa, primera etapa, allá a los otros barrios, ¿cómo se llama? Por allá donde vamos, Ciudad Jardín, todo eso. Aquí nomás hablando a término de municipio, pero también que va por allá a las montañas donde nadie va, allá va por amor, por eso se le llama el corazón. Y luego está otro que se llama pastor. Este evangelista, hermano, va y predica, hace milagros, sanidad y de todo, y el pastor es el que queda ahí como casado con la iglesia, casado, todos los días. Entonces la iglesia dice, ay, lástima, ¿cuándo volverá el evangelista? Y el pastor es el que, quedan 50 convertidos, y el pastor comienza a buscar esos 50, pero viene otra vez el evangelista, no, pero venga Cristo, y comienza a formarlo, a luchar con ellos, hermano. De esos 50 quedan por ahí 2, 3, pero gloria a Dios, no fue en vano la venida del evangelista. Amén. Y acá está el, que sería ¿cuál? ¿El qué? ¿Cuál sería ese ministerio? El maestro. Amén, el maestro. El maestro. El maestro es el que enseña, traza la palabra, enseña la palabra. Si usted encuentra, hermano, la historia de Jesús, la mayor parte de él, claro, él fue el evangelístico y tuvo los 9 dones, pero también, hermanos, la mayor parte de él era enseñar la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que o sea, miremoslo de esta manera. El maestro comienza como maestro de escuela dominical. Yo fui maestro de escuela dominical. Claro, eso fue ya un grado muy alto, ¿no? Porque yo comencé allá en la puerta, comencé barriendo la iglesia, comencé haciendo mandados y así sucesivamente, y me fueron ascendiendo a maestro de escuela dominical. Fui primero auxiliar y luego fui maestro de escuela dominical y ahí comencé. Luego me mandaron como pastor. Ahí como pastor, y así, hay muchos, ahí como pastor, y todavía sigo como pastor, pero todavía vuelvo a oveja. ¿Sí me hago entender? Una ovejita que nos manda como pastor, cada día estoy aprendiendo más, pero ahí estoy en ese ministerio. De vez en cuando oramos por un que otro enfermo y se sanan, de vez en cuando. Entonces cuando esa persona comienza ya a sanar enfermos, milagros, una cosa impresionante, por fe construye templos, porque fe quiere decir eso, que profesa, o el profeta es eso, que profesa fe. Entonces ya cuando de tanto, entonces ya se vuelve un evangelista, que ya ora por los enfermos, ya tiene algunos dones, eso lo vamos a mirar más adelante, entonces ya comienza a ser un evangelista. Después de que ya es un evangelista, entonces se vuelve a un profeta, y ya ese profeta, vuelvo y digo, es que profesa fe. Vamos a comprar este templo, vamos a echar la plancha, vamos a sacar nuevas obras, por fe lo vamos a hacer, y comienza a impartir esa fe. Ya esa persona para ser apóstol, aunque vuelvo y digo en la forma literal, como la mano poderosa, porque los apóstoles fueron 12 y ya no hay más. Ya son títulos que se otorgan a algunos pastores por ahí, que el apóstol, que el profeta y todo eso, pero en realidad yo encuentro por la Biblia que son 12 nomás, 12 apóstoles que tuvieron los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Qué más? Abrieron muchas iglesias, hermano. Pablo iba y en un pueblo se estaba un tiempo, abría una iglesia, se iba para otro pueblo, y así era sucesivamente, que establece iglesias. Entonces hay muchos dentro de la obra del movimiento misionero mundial que han establecido muchas iglesias, hermano. Y uno dice, ¿cómo hacen, hermano? Tienen 30 y de ahí sacan 10 y abren otra obra y siguen los 30.
y se aumentan. Y luego sacan otros 10, otra obra y así sucesivamente y crecen. Porque son personas ya, hermanos, que podríamos decir apóstol. Pero vuelvo y digo, aquí no hay apóstoles porque eran 12. Primer requisito, tenía que haber estado con el Señor Jesús. Segundo, tener los 9 dones del Espíritu Santo. Judas estuvo con el Señor Jesús, pero ese nunca se convirtió y por eso fue desechado. Después los discípulos dijeron, bueno, aquí hay personas espirituales, porque habían personas espirituales, hermano, fuertemente hombres de Dios. Entonces dijeron, bueno, entre todos estos quedaron 2, echemos un caricello, y lo echaron a la suerte y cayó uno que era Matías. No quiere decir con eso que era un flojo o algo, no, ese hombre murió sacrificado también. Pero en realidad el que se le apareció al Señor Jesús, estuvo con él, fue ¿quién? Saulo de Tarso, el gran apóstol, el más pequeño de todos, el último. Bueno, él dice todos esos comentarios que hace este gran apóstol Pablo. Amados hermanos, se nos pasó el tiempo. Bueno, miramos cuál ministerio, ¿cierto? Entonces la tabla comparativa acá de los ministerios, ya la miramos, ya dijimos algo. Amén. Apostolado, profeta. ¿Para quiénes son? Únicamente para todos aquellos miembros de la iglesia a quienes Dios llama para una labor específica. Ese es el ministerio. ¿Para qué más? Para perfección de los santos, la iglesia. Los santos son la iglesia, hasta que todos lleguemos a la altura de Cristo. Crecimiento y desarrollo espiritual del creyente. Y eso es lo que se hace prácticamente con los ministerios. Pero vuelvo y digo, hermanos, en este caso, aquí creo que hay un evangelista por allá en el llano, pero es que se llama Evangelista Tavera. Pero no hay, pero sí han habido hombres que de verdad tienen como un don evangelístico. Sanan, oran porque se calcen las muelas, hermano, y eso pasan unas cosas impresionantes. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor, hermanos? Bueno, entonces ya miramos ahí la tabla comparativa, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y para quiénes son entonces? Para la iglesia. Son específicamente para la iglesia. Es un regalo de Dios. Esos no son para los inconversos. Son solamente para la iglesia. Requisitos: el bautismo en el Espíritu Santo. O bueno, el sello del Espíritu Santo. Pertenecer a la iglesia, porque ahí lo dice en el capítulo 12 y 13. Ese es el requisito. Pertenecer a la iglesia. Bendito sea el Señor. Encontramos dentro de los dones de poder, ya los miramos, que son 3. ¿Cuáles? Los dones de revelación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu. A veces decimos, Señor, dame sabiduría. Claro, Dios nos ha dado sabiduría a todos, pero el don se llama palabras de sabiduría. No es lo mismo el don de profecía y el ministerio profético. Inspiración, dones de inspiración, ¿cuáles son? Bueno, dones de poder son fe, milagros y dones de sanidades. Y dones de inspiración son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Listo, muy bien. Entonces el grupo número 1, dones de revelación, ya lo miramos hace 8 días, pero ya se nos acabó el tiempo, hermano, pero solamente le hago el resumen. La palabra de sabiduría es la manifestación dada por el Espíritu Santo al creyente, a través de la cual tiene una revelación de los propósitos de Dios con una persona o evento que ocurrirá en el futuro, cómo actuar. Entonces, en este caso, al apóstol Pablo, él fue por el don de sabiduría que él llegó al ministerio, porque él no estuvo con el Señor Jesús, nunca vio los milagros ni nada, sino solamente lo que... Palabras de ciencia, ¿cuál es? Es la revelación sobrenatural dada por Dios al creyente de hechos pasados y presentes, comportamientos de personas que solo Dios y que de otra manera jamás se hubieran conocido. Caso de Naamán, miramos hace 8 días, cuando Giesi fue y le pidió, cuando volvió, el profeta le dijo lo que tenía que decirle,
quedó leproso, caso del rey de Siria, vamos a atacar a los israelitas, el profeta Eliseo decía, vienen por tal lado, cuídense. Y el rey de Siria se turbó y dijo, ¿cómo hace este rey para saber? ¿Será que hay algún soplón de acá? Y entonces alguien dijo, no, es que ellos tienen allá al profeta que tiene don de palabras de ciencia y le comenta todo lo que usted está diciendo acá en secreto, se lo dice allá al rey. Y qué bueno tener ese don, ¿cierto, hermanos? Que lo que usted habla allá en secreto, lo sepa yo. Bendito sea nuestro Dios. O que alguien se lo cuente a uno. Oiga, pero ¿quién se lo contó? Porque tiene el don de... Pero también, hermanos, miramos, por ejemplo, bueno, hay varios, Zafira, Ananías y Zafira. ¿Quién le llevó el chisme a Pedro que no habían dado la plata completa? No, nadie llevó el chisme. Fue a través de la palabra de ciencia que él lo descubrió. Caso de Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, ¿de dónde me conoce, Señor? Y el Señor, ¿qué le dice? Yo sé que usted ha tenido 5 maridos del pasado. ¿Quién le había contado? Nadie. El don, palabras de ciencia. Y el que ahora tiene presente, entonces es la revelación de lo pasado y del presente, del futuro. Y le dice lo que le había pasado a esta mujer. Qué bueno que podamos anhelar, hermanos. Bueno, nos queda pendiente entonces para los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritu. Discernir el mundo espiritual, si lo que se mueve realmente en la iglesia es de Dios o de los hombres o es de los demonios. Porque hay cosas que se pueden mover todavía. Personas que hacen rituales y se dejan usar por el diablo, que el Señor les reprenda. Amén. Personas que no se someten a Dios, entonces están poseídos por el mismo diablo, porque no se someten a Dios. Una persona que es de Dios, hermano, demuestra que es un verdadero cristiano. Amén. Que está sano, que no tiene heridas, que no tiene rencores, que vive bien para Dios. Y eso lo podemos discernir. Ese es el don de discernimiento. Discernir personas, hermano, que se sienten tan mal en la iglesia. Cuando una persona está mal en la iglesia, le echa la culpa a todo el mundo, al pastor, a los líderes. Yo lo digo porque lo digo por experiencia propia. En cierta ocasión, así era, hermano. Yo quería era que ellos me saludaran a mí y yo no saludara a nadie. Entonces, como los demás no me saludaban, es que mira, allá en esa iglesia no hay amor. Me decía un hermano en estos días, me pasé para una iglesia donde sí había amor, pero una mundanalidad, pero tremenda, discernimiento, amén, le falta discernimiento al hombre. Claro, hermano, y así pasa muchas veces. Hermanos que dicen y hasta publican, dicen, de esa iglesia yo me voy porque la verdad, nadie se acercó a saludarme. ¿Y por qué ella que es tan espiritual no se acerca y saluda, cierto? Saluda, hermano, y ahí demuestra. Entonces, hermanos, qué bonito que podamos tener esos dones del Espíritu Santo. No para chicanear, vanagloriarnos, sino para usarlos al beneficio de la obra bendita de nuestro Dios. Colóquese de pie un momentico. Vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros, que es un momento propicio para decirle, Señor, quizás muchos de ustedes aquí no entienden, no asimilan, pero qué bueno que podamos decirle, Señor, no entendí mucho, pero sé que los dones del Espíritu Santo están aquí, que están activos todavía, y yo quiero uno de ellos. Qué bueno que pueda decirle, yo quiero ese don de palabras de sabiduría, de palabras de ciencia, quiero ese don de discernimiento de espíritu, para ver qué se mueve en el mundo espiritual, si es de Dios, si es bueno o es malo. Padre, glorifícate poderosamente en esta noche. Aquí hay una iglesia, Señor, santa. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una iglesia que necesita más y más. Más del fuego, más de la presencia tuya, más de la unción tuya. Dígale, yo necesito más de ti.
Yo necesito más de tu presencia. Yo necesito, Señor, esa fortaleza espiritual. Yo necesito, Señor amado, que me llenen más de tu Santo Espíritu, más del gozo de tu salvación. Dame más, Señor bendito, de la gloria. Quizás muchas veces cuando has pecado, se ha sentido mal porque el Espíritu Santo está en ti, porque el Espíritu Santo redarguye. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Señor, cuando tú quieras, haz lo que tengas que hacer, Dios mío, con cada uno de nosotros. Llena, Señor, ese vacío, llena esa parte, Señor, espiritualmente de cada vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso. A su nombre, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Hoy escuchaba una predicación del pastor, ¿cómo se llama el pastor que estábamos escuchando? Y él decía que habían algunos que abrían la boca y cerraban los ojos. Amén. No, abuelo, ¿me llamaba? Me pasó. Amén, y por aquí miré a algunos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga también.